experiência diferente, mas há muito a aprender com a experiência que eles têm. E eu fiquei também bem interessada no tipo de trabalho clínico que eles fazem, né? Que eu achei de uma profundidade interessante, né? Pensando numa equipe trabalhando com algumas pessoas. Então, acho que ela pode nos ensinar, não é? Então, passo a palavra à professora Maria Rosa. ¿Querías decir algo antes? No. Entonces, ok, muchas gracias. Entonces voy a hablar en español. Si pasa algo, si no entienden, me lo dicen. Me voy a poner aquí para que puedan ver. Está bien. Entonces estoy muy contenta de estar con vosotros en Sao Paulo, en Brasil, un país que para mí es un país transcultural, pero ya seguramente podremos hablar sobre esto. Vamos a hacer entre hoy y mañana presentar este tema que me han propuesto a partir de nuestro trabajo en Francia. Aquí van a encontrar los sitios web donde pueden encontrar bibliografía sobre todo lo que vamos a decir, bibliografía en francés, en inglés, algunos textos están en portugués y en español. Entonces los pueden encontrar en estos sitios, el de la Asociación Internacional de Etnopsicoanálisis, que es transculturalclinic.org, o en el mío, marrosmoro.fr, o en el del servicio, que es mda.aphp.fr. Bueno, entonces esto es para que después puedan encontrar la bibliografía, ¿sí? Le quería dar los agradecimientos a todas las personas que han permitido que esté con ustedes, con vosotros hoy, a la profesora Miriam Rosa, que va a llegar, a Viviani do Carmo, que me ha ayudado a hacer esta presentación en brasileño, en portugués, y que trabaja conmigo en Bobigny, a Tames Borges, que también me ha ayudado a hacer esta presentación para ustedes en portugués y que trabaja conmigo desde ya varios años, que está en el hospital desde que yo llegué a ese nuevo hospital, en París, en la consulta transcultural del Hospital Cochin, y que trabaja mucho en este campo transcultural. Entonces, Tames y Viviani pueden también después contestar a sus preguntas y participar a la presentación de este trabajo, porque ellas también participan en la clínica transcultural. A Ivoni Mota, que nos visitó, y que es un gran honor que haya intercambios cada vez más importantes con Brasil. Y claro, a toda la gente que ya tengo amigos también en Brasil, es muy importante. Claro, también hay que dar gracias a todos los inmigrantes y refugiados que me han enseñado a trabajar en este campo en Francia, pero también en otros países. Si tenemos tiempo, hoy o mañana hablaremos un poco también del trabajo transcultural en el ámbito de organizaciones internacionales como Médicos Sin Frontera, donde también se hace clínica y también es una situación transcultural diferente claro, cuando uno acogemos en París o en Europa, pero también es una clínica transcultural. Esto era solo antes de empezar, decir que en estas situaciones yo voy a hablar más de los niños, de la crianza, de la segunda generación, pero solo para decir que Freiberg, 1999 es la traducción en francés, pero claro que era un texto de los años 70, que había hablado mucho sobre estos temas, que
entre las cosas teóricas que se dicen para los niños y la clínica realmente de estos niños que viven riesgos, no importa qué tipos de riesgos, que hay un gran abismo, ¿no? Una grande distancia. Entonces yo creo que es, para mí Freiberg en este trabajo es como una abuela, ¿no? Es algo, aunque no sea el mismo tema, es la misma preocupación. Y también decir que esto también hemos aprendido mucho con el trabajo con Médicos Sin Frontera, pero ya se lo dije antes. Pueden entrar, si quieren. Entre. El contenido de lo que vamos a hacer hoy y mañana, porque mañana sigue, por la mañana les voy a enseñar el contexto de nuestra inmigración y de los refugiados y la manera que nosotros trabajamos con ellos, de una manera los aspectos clínicos, de los aspectos teóricos, también algunos temas de investigación y los desafíos para la capacitación, el training, el hecho de aprender a hacer ese tipo de trabajo. Y claro que vamos a también hablar mucho de la manera psicoterapéutica de hacer con estas familias y los migrantes y refugiados. Y para eso vamos después de algunas ideas teóricas y técnicas, vamos a ver 4 sesiones con un niño, un adolescente, un niño que tiene problemas de desarrollo y un niño y un grande, un adulto joven que ha tenido traumas muy importantes, que viene del Líbano. Y entonces vamos a ver esas 4 sesiones, una por una, claro, y vamos a discutir, pero me parecía interesante, son traducidas en portugués, me parecía interesante que puedan compartir con nosotros y con los que hacen esta clínica transcultural, que podamos compartir realmente clínica de cada día, ¿no? Y podemos comentarla y también podemos comparar la manera que ustedes hacen y, por ejemplo, y que nosotros hacemos para compartir y para poder tener realmente una posibilidad de trabajar juntos y de imaginar nuevas maneras de hacer con esas familias. Entonces eso va a ser nuestro contenido de esto de hoy y de mañana, pero vamos a empezar algunas palabras solo para decirles donde nosotros trabajamos, en estos 2 sitios, en los afueras de París, que es ahí donde empezó hace ya casi 30 años el trabajo transcultural. Empezó con bueno, ya lo veremos después, con uno que se llama Nathan, que él trabajó con la primera generación, y los afueras de París es un sitio donde llegan los inmigrantes y los refugiados, y cuando después ya se pueden instalar, pues se cambian de sitio, ¿no? Se van a sitios más socialmente más fácil, más ricos o cosa. Entonces es un sitio, Bobigny que se llama, que es en los afueras, es un sitio donde siguen llegando migrantes y refugiados, pero van cambiando. Por ejemplo, cuando yo llegué en ese hospital hace 25 años, pues no eran los mismos inmigrantes que los que hay hoy, que van cambiando con los efectos de los cambios internacionales, de las guerras y de los problemas económicos en el mundo. Este es un sitio donde nació esta clínica transcultural, que en Francia se llama etnopsicoanálisis, ya veremos después, pero bueno, es una manera de decir que es una clínica transcultural que trabaja con la psicoanálisis. Pero yo después, este abordaje se ha desarrollado en diferentes ciudades francesas y europeas, en Bélgica, en Luxemburgo, en Suiza, por ejemplo, en Italia ahora, y también en Francia se ha desarrollado
por ejemplo, ahora yo lo estoy desarrollando en el centro de París, que es un sitio diferente, donde hay muchos inmigrantes, pero no es donde llegan los inmigrantes, es un sitio donde circulan los inmigrantes. Pero para mí eso es una idea muy importante, es que este abordaje transcultural no tiene que ser únicamente en los sitios donde llegan los inmigrantes o donde hay muchísimos inmigrantes, tiene que ser algo que es una problemática de toda la sociedad europea y a mejor también de aquí, pero esto no, es más difícil para mí de decirlo. Pero yo lo que creo es que esto no tiene que ser reservado a algunos sitios nada más, pero algo que es ligado al tipo de sociedad que tenemos ahora, que son sociedades donde hay muchos intercambios, muchos movimientos, muchos viajes. Por ejemplo, nosotros habíamos empezado a trabajar con los niños de inmigrantes, porque había muchísimos en esa época, pues después con los refugiados, y después lo hemos, cuando llegamos a París, lo hemos desarrollado para los niños de la adopción internacional, que también es una situación transcultural. Lo hemos hecho también con los niños que llegan solos, los inmigrantes, pero niños que llegan sin ser acompañados a los países europeos, que hay muchos ahora que llegan. Eso también hemos hecho consultas para ellos, que son diferentes, a cada vez hay que adaptar. Y también hemos hecho, estos últimos años, hemos adaptado el dispositivo clínico para las familias donde hay, es una palabra difícil, me parece, a traducir en español como en portugués, donde hay uno de una cultura y otro de otra cultura. Entonces, no sé cómo dicen ustedes esas familias. Mixtas. ¿Qué palabra ves? Mixtas. Es un poco peyorativo, ¿no? Entonces, habría que decir familias modernas donde se inventan maneras de hacer, de culturas diferentes. En francés hay una palabra que es métissage, que tampoco, pero es mucho más positivo que esto de mixtura o mixta o mestizas, parecen plantas o... No son plantas, son personas que van a inventar nuevas maneras. ¿Me entiendes, María Carolina? Sí, me entiendes. Porque, donde se inventan maneras de vivir juntos a partir de culturas diferentes, y que claro que no solo es la globalización, sino que es la lógica de nuestras sociedades, donde además los intercambios son más fáciles. Y los aviones nos llevan de un sitio al otro. Y yo decía que esto es verdad, lo que estoy diciendo es para Europa, pero a lo mejor también es verdad para América del Sur y para Brasil, de la misma manera. Bueno, sí, les había traído algunas imágenes de estos dos sitios. Entonces, ven, Bobigny es el sitio donde nació esta clínica transcultural, en el norte-este de París, y donde zona bastante difícil a nivel social, pero que acoge a inmigrantes. En Bobigny, por ejemplo, la última encuesta lingüística que hubo en Bobigny se hablan 100 idiomas, más de 100, pero yo digo 100, pero son más de 100 idiomas diferentes. Idiomas, quiere decir, todos son iguales, no hay algunos mejores y otros que se llaman algunas veces dialectos. No, idiomas, es decir, mundos lingüísticos. Pero claro, con los mundos lingüísticos también hay mundos de representaciones, ¿no? Entonces, más de 100. En nuestra consulta no hablamos 100, nunca hablamos 100, pero hablamos 25, 26, depende de los años, idiomas diferentes, en las dos consultas de Bobigny y de Cochin. Entonces, así pueden ver donde Bobigny. Aquí pueden ver el hospital Avicenne, que es un hospital muy, como ven, es un hospital andaluz,
es un hospital de la colonización francesa, cuando la Francia había colonizado a la Argelia. Y aquí llegaban en este hospital que tiene el nombre de un gran médico, no es árabe, pero es persa, de esa zona del Oriente Medio. Y ahí llegaban las personas que, en este hospital, personas que vivían en estas colonias y que necesitaban de ser cuidados, ¿no?, al nivel médico. Y ese hospital, que es ahora es un hospital que es un hospital universitario, y en este hospital ahí empezó esto para la psiquiatría del niño, con mi maestro, que es un gran psicoanalista de bebés y de niños, Serge Lebovici, que fue Serge Lebovici que tuvo esa intuición que en este hospital, donde él había llegado para abrir un servicio para los bebés, en los años 74, 75, llegó ahí con la idea de abrir un hospital para los bebés, porque en estos años se estaba desarrollando mucho la psiquiatría, la psicoanálisis del bebé, y lo mandaron ahí. Y cuando llegó a este hospital, donde rodeados de inmigrantes, pues él me contó que había dos soluciones. Una solución era, como él era ya alguien muy conocido, muy famoso en el mundo de la psiquiatría del bebé y de la psicoanálisis del bebé, pues podía seguir igual. Podía ser el más famoso psicoanalista francés, y que era muy conocido a nivel mundial también, de los bebés, y mirar los bebés directamente, como él decía, en una visión en túnel, es decir, yo miro el bebé y ya está. No, como soy un gran especialista, solo miro de manera muy precisa, o levanto los ojos y ¿qué veo? Pues veo madres, personas, familias que hablan idiomas muy diferentes, que ven a estos bebés de manera muy diferente, que hablan de los bebés de manera muy diferente, que cuidan de los bebés de manera muy... y entonces se me abre todo un universo, ¿no? Y ya no soy tan especialista, porque de esto ya no soy especialista. Era muy especialista si solo miraba al bebé, pero si abro y miro todo, entonces ya no puedo ser tan especialista porque no entiendo. Pero Lebovici, porque yo aprendí con él y tuve el puesto después que él tenía, a mí me contó que él lo pensó y que dijo, bueno, tengo que escoger, ¿no? Y él escogió el hecho de abrir la mirada y de ver el entorno y de ver todo lo que... pero para hacer eso tenía que llamar gente, porque él ya no era especialista. Y tuvo que escoger, y lo escogió con mucho valor, porque también podía haber hecho como hacían los otros antes, en otros sitios, y no verlo, ¿eh? Y entonces llamó a uno que en estos tiempos vivía, Georges Devreux, que era el que había inventado, ya lo vamos a ver después, esto de hacer antropología y psicoanálisis, y lo llamó y le dijo, pues mira, si tu teoría es muy buena, tienes que venir a aplicarla aquí en Bobigny. Y Devreux dijo, no, yo soy muy viejo y yo ya no sé hacer eso, no puedo hacerlo, pero te voy a mandar gente, y así llegó Nathan para la primera generación, y después yo llegué en los años 85, yo llegué con la nueva, como la segunda generación ya de estos que trabajan en transcultural, para abrir consultas para los niños y las familias. Nathan, él había hecho para las familias, para los adultos. Así empezó la cosa. Entonces, y en este hospital, no solo la psiquiatría tiene preocupaciones transculturales, las otras, la medicina interna, las otras disciplinas intentan también, más o menos bien, pero sí
intentan desarrollar un abordaje transcultural de la relación entre los pacientes y los médicos, y sigue siendo un hospital un poco experimental para eso, y ha desarrollado muchas cosas. Igual lo hemos hecho en una maternidad donde nacen los bebés un poco más lejos, pero cerca del hospital Avicenne. Y después aquí está, ya no es muy moderno, porque es el último servicio de psiquiatría de los adolescentes, que es el que dirijo yo ahora. Todo esto es el servicio nuestro, que se llama la Casa de los Adolescentes, y lo hemos desarrollado, y hemos desarrollado mucho con los adolescentes, y nuevos dispositivos, como yo decía antes, con los niños de la adopción internacional, los niños en las familias mixtas y eso. Y aquí se ve, pero es un dibujo que se ve mal, aquí se ve mejor la entrada de la casa de los adolescentes. Bueno, pues solo era para decir un poco donde nosotros habemos aprendido esto. Y Marie-Caroline, que va a hablar después, también trabaja en Avicenne, ¿no? Entonces, solo quería empezar con, aunque no lo voy a hacer de manera muy desarrollada, pero partir de lo que se llama cultura. Claro que necesitamos la antropología para esto, pero la idea es cómo nosotros, los clínicos, vamos a utilizar conceptos antropológicos, ¿no? Porque la cultura, claro que los antropólogos son los mejores, los que saben estudiar la cultura, y tenemos que hablar con ellos, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que estudiar con ellos. Ya vamos a ver después cómo. Pero yo creo que es importante que veamos cómo, que aunque no lo hagamos de manera muy desarrollada, que pasemos algunos minutos sobre el concepto de cultura, porque yo creo que de una manera general tenemos una idea de la cultura, nosotros todos, yo también, por eso hay que estudiarla, como algo muy estático, ¿no? O sea, como si la cultura fuera la cultura de los otros, además, pero igual la nuestra, como si era algo cerrado. Y la cultura es algo muy abierto, y más todavía hoy con esta idea de los intercambios. Pero se puede partir de la idea que la cultura es un sistema un poco complejo, porque a la vez nuestra cultura, que para uno parece evidente, si yo les pregunto ahora, ¿cómo usted va a definir su propia cultura? Me va a decir, todo esto es muy evidente, porque la cultura nos da el sentimiento de evidencia. Es algo, claro, como si solo había una manera, pero no, siempre hay varias maneras. ¿Y por qué? Es porque es un sistema, la cultura es un sistema a la vez filosófico, teórico y pragmático, muy de cada día, muy cotidiano. Y está formado por muchas cosas, claro, por la lengua, que la lengua es muy importante porque, como ustedes lo saben, y mismo cuando son idiomas cercanos como por ejemplo el francés, el español, el portugués, que son muy cercanos, en realidad las categorías que tenemos en estos idiomas son diferentes. Y claro que si después vemos otros idiomas más lejos todavía, en otros grupos lingüísticos, pues todavía más, pero el idioma es más que nada un sistema de categorías. Nos da palabras, las palabras son categorías para pensar el mundo, para pensar nosotros, para pensar el otro. Y en algunos idiomas puede haber una palabra, por ejemplo, una sola palabra para decir tristeza, entonces solo tengo un concepto de tristeza. Pero si tengo 3 palabras o 5 palabras para decir tristeza, como en algunos idiomas, claro que tengo 5 conceptos diferentes y 5 experiencias diferentes de tristeza. Y eso es muy importante porque
de la categoría lingüística también depende la manera de pensar. Por ejemplo, si yo tengo una palabra para decir adolescente, y si no la tengo, en muchos idiomas no hay palabras para decir adolescentes. ¿Esto qué significa? Que si no hay palabras es porque no hay concepto. Pero no hay concepto, pero claro que en todo el mundo los niños pasan de niños a adultos con la pubertad, con el hecho de tener la pubertad. Pero esto no define la adolescencia. Se puede pasar de niños a adultos sin adolescencia. Es decir, sin todo lo que nosotros pensamos ser algo que es específico de la adolescencia. Pero no es específico de nuestra manera de ver los adolescentes. Sí, eso es, pero no es específico de los adolescentes de manera biológica, fisiológica, no. Y yo en las consultas algunas veces las madres me dicen, bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto de adolescente? Lo dicen en francés, a ver, ¿me van a explicar? Porque nosotros o somos niños o somos mujeres, hombres, o tenemos rituales iniciáticos para pasar de uno al otro, o nada, pero no tenemos este tiempo que dura. En Francia dura mucho tiempo, no sé cuánto dura aquí, pero en Francia cuando cada año es más largo. Entonces, es decir, ¿por qué? ¿Por qué cambia tanto? Porque tiene que ver con las representaciones que nosotros tenemos de los adolescentes y cómo se comportan ellos como nosotros pensamos que se van a comportar. Es algo esperado, ¿no? Es normal, mismo cuando me opongo. Entonces, esto de la representación del idioma es muy importante. Y también es muy importante para los bebés, porque cuando nace el bebé y que yo voy a transmitirle a él algunas cosas, claro que se lo voy a hacer en un idioma particular, y este idioma va a tener mucha importancia después para estos niños. Pero bueno, idiomas, representaciones de los que son los niños. También, claro, las estructuras familiares son muy importantes. Hay un antropólogo francés que trabaja mucho sobre las estructuras familiares, que se llama Godelier, y que dice algo que a mí me parece muy importante. Dice que todos los tipos de familias que podemos imaginar existen en el mundo. Todos los tipos de familia que podemos imaginar. No sé si será totalmente verdad, pero claro, lo que es verdad es que existen muchísimos tipos de familias diferentes. Y que claro, eso estructura mucho los niños y las relaciones entre los adultos y los niños. ¿Qué es un bebé? ¿Qué es un niño? ¿De qué necesita? ¿Qué pasa cuando se pone enfermo? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Todo esto, nada de evidente. Ninguna respuesta única a esta cosa, ¿no? Y claro que también hay variaciones a nivel social. En una sociedad dada, como Brasil o Francia, al interior de la misma sociedad, en función de las clases sociales a las que nosotros pertenecemos, pues la estructura, por ejemplo, el papel, la función del padre puede ser muy diferente de una familia a otra. Y para nosotros, como siempre se piensa que solo hay una manera de ser madre. En francés hay un dicho que es, una madre solo hay una. No es verdad, no es verdad. Puede haber varias, ¿no? Pero, porque depende de la estructura familiar. Pero nosotros pensamos, si no hacemos un poco de viaje antropológico, y mismo en su sociedad, al interior de su sociedad, pensamos que si, por ejemplo, si hay varias madres alrededor de esta niña, o hombres que cambian, padres que cambian en la función, no hablo solo del hecho biológico, eso puede ser nefasto, difícil, negativo para el niño. Porque como no es nuestra estructura familiar, siempre pensamos que la nuestra es la buena,
y que las otras pues son más o menos, ¿no? Y que en algunos casos esas variaciones culturales o sociales las pensamos como si fueran algo que trae psicopatología, porque son diferentes. Es decir, pasamos de la idea, eso es muy importante, a nivel teórico, y esto es importante después en la contratransferencia que vamos a tener con estas familias. Cuando hay una diferencia, vemos una diferencia, por ejemplo, un padre, en esta familia hay la relación la más importante, la relación madre-hijo, y los padres cambian, porque las estructuras no duran, las relaciones hombres-mujeres no duran mucho y cambian los hombres. Lo que no cambia es la relación entre la madre y el hijo, la madre y la hija. Pues vamos a ver que hay una diferencia, porque hay varios padres o varios hombres que tienen la función de padre, y vamos a pensar que esto no es bueno para el niño, porque esto que los padres cambien tanto va a traer problemas de identificaciones o problemas de construcción identitaria. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esto no quiere decir, porque si eso es la estructura la más habitual en esta clase social, no quiere decir, esto no puede significar que es patológico. Eso lo que solo dice es que hay una diferencia. Y claro que como cada vez que cambia la estructura familiar, cambian cosas al interior, pero no se puede decir que esto es patológico en sí. De la misma manera que en algunas familias, por ejemplo, donde el eje principal es matrilineario, es decir, que no son los hombres que transmiten los nombres, las cosas y eso, sino los hombres del lado de la mujer, el que tiene la autoridad. Por ejemplo, si estoy en un sistema matrilineario, el que tiene la autoridad sobre mi hijo, que he hecho con un hombre, que es mi marido, es mi hermano mayor. Es este hermano mayor que tiene la autoridad simbólica y real con mi niño, y es él que le da el nombre al niño, y es él que le da, cuando él se va a morir, le va a dar la casa que tiene, se la da a mi hijo, y no al suyo. Esto es una organización totalmente diferente, pero por ejemplo en África hay muchas organizaciones así. Entonces en esa situación, claro que la función de padre está encarnada por diferentes hombres, y lo que nosotros llamamos la función paterna o el nombre del padre, pues depende, depende en qué estructura estemos, porque esto no tiene la misma significación si solo hay un hombre que tiene esta función, o si hay varios, o si a nivel simbólico la organización de esa función es diferente, ¿ves? Igual con la madre, igual con... bueno, hay muchas cosas así. Bueno, no voy a desarrollar más esto, pero es muy, muy importante de tener iba a decir un gusto, sí, casi es un gusto, pero bueno, esa curiosidad de saber cómo funciona esta familia a nivel cultural y social. Y no solo de pensar que una familia es un modelo general, genérico. Y bueno, y todas otras, puestos son cosas también muy concretas, claro. Pero más todavía que esto de la cultura, hay el hecho que estas culturas se intercambian, se afectan, se encuentran, y que hay intercambios, misturas entre las personas, en los hábitos, las maneras de hacer, porque estamos en un mundo globalizado, y que esto es un proceso dinámico de intercambio, y que no se puede pensar como algo que está acabado. Entonces, por eso es muy importante de poder compartirlo con la familia, porque no se puede saber, mismo si se sabe a nivel antropológico cómo funcionan, por ejemplo, las personas de este grupo,
pero después cada familia se va a organizar, cada familia va a utilizar va a organizarse, va a apropiarse de esta cultura y además si es inmigrante y si cambia, pues también va a haber intercambios con la cultura donde viven y esto hay que ver, hay que compartir con la familia la manera que ella tiene de pensar esto. Es por eso es que es tan importante, pero también es muy subjetivo, no solo es antropológico que se puede decir de manera general. Entonces, decir la importancia de esto, de la cultura, pero también de estos intercambios, de estos encuentros, de estas interacciones entre los dos niveles. Por eso yo pienso que lo que le voy a intentar demostrar con las consultas y eso, es que esta clínica transcultural ahora del momento donde estamos, no es una clínica más que nada de esto, de estas interacciones sociales y culturales, y no solo de la cultura en general, pero de algo que es más ligado con nuestras sociedades actuales. Nosotros utilizamos, es transcultural, falta una S, utilizamos la idea que esta clínica es transcultural, es decir, de una cultura a otra podemos hacer intercambios y comprenderse. En algunos casos se lee intercultural, aquí algunas veces se dice intercultural, los mundos al nivel anglosajón inglés se dice más transcultural, y nosotros lo que decimos también para tener intercambios con los otros países, ¿no? Pero cuando se dice intercultural se quiere decir de un grupo al otro. Pero a mí me gusta más la idea que ni transcultural, que sí es transcultural, que sí es intercultural, pero que en realidad es más que eso. Es una clínica de estos mestizajes, de estos intercambios del pasado, de los países que se han hecho con muchos aportes diferentes, aunque no se vea, aunque se olvide claramente muchas veces eso, pero hay muchos países de inmigrantes, muchos países, esto del pasado, de lo que queda de estos intercambios, y que nunca son intercambios fáciles, muchas veces es muy violento, pero queda algo del intercambio, ¿no? Del pasado y claro, del presente, de la actualidad. Y que esto hay que adaptarlos a diferentes realidades, diferentes contextos. La manera que tenemos nosotros de hacer, que es una manera de un país viejo que acoge inmigrantes nuevos, no puede ser la misma que se hace ahora en los Estados Unidos, en Canadá, donde hacen mucho. El país líder en clínica transcultural en el mundo es el Canadá. Es de ahí donde nosotros trabajamos muchos con ellos, porque son ellos los más avanzados. O lo que se puede hacer en un país como Brasil o Chile, donde estaba hace poco, yo creo que los modelos transculturales no están hechos para ser igual, pero sino para que los principios de este trabajo transcultural se adapte a los contextos nuevos. Y con esto, que es lo más importante de la definición del trabajo transcultural, que es cómo podemos pensar los intercambios entre el psiquismo humano y el sistema complejo del mundo que hemos hablado ahora en este momento, con la importancia de las representaciones, de los idiomas y de las representaciones. Ya, esto es para el primer punto, es el punto de la cultura. El segundo punto, claro, es el de los refugiados, primero de los inmigrantes. Y en los refugiados, los refugiados tienen en común igual lo que venimos de decir de los inmigrantes, pero en los refugiados hay algo más todavía, algo que hay que tomar en cuenta, y que por ejemplo en Bobigny se ha desarrollado mucho
estos aspectos con los refugiados y en tomar en cuenta la especificidad de esto, ¿no? Es decir, que cuando uno tiene que salir de su país, en algunos momentos, porque claro que en algunos momentos, por ejemplo, no sé, Argentina o ustedes, Brasil o España, han mandado refugiados a otros países y ahora los acogen, ¿no? Entonces es algo que, y eso no es tan fácil, de pasar de un país de inmigrantes o de refugiados que los manda a un país que los acoge, no es tan fácil. Hay que hacer un trabajo colectivo, individual para hacer eso. Por ejemplo, yo veo que en España, que es mi país de nacimiento, que han tenido muchos inmigrantes, también refugiados en algunos momentos en el mundo entero, pues cuando ahora acogen muchos inmigrantes en España, en particular en el sur, los que vienen de Marruecos, y en el norte, donde llegan, porque es la zona la más rica de España, y donde vienen los refugiados inmigrantes, pues hay mucho racismo hoy en España y no llegan a hacer de manera muy sencilla, no llegan a hacer este pasaje de nosotros hemos mandado a los inmigrantes y ahora los acogemos. Pues esto no es tan fácil para ellos, ¿no? Siguen pensándose como un país que manda y no como un país que acoge. Y esto es claramente es algo difícil. En Italia lo hacen mucho mejor. En Italia hoy están acogiendo muchos inmigrantes refugiados y desarrollando modelos transculturales muy interesantes de manera más fácil que mi país de origen, que para mí es algo que no me gusta decirlo, pero hay que reconocer que esto de la manera que vemos nosotros los inmigrantes, los refugiados, pues tiene influencia en la clínica. Y si no hacemos ese trabajo a nivel un poco político de aceptar la idea de acoger, pues tampoco no podemos hacer el trabajo clínico. Porque la clínica está inscrita en la sociedad, claro, está dentro de la sociedad. Bueno, pero los refugiados, entonces, hay esta idea de salir muchas veces para sobrevivir, y bueno, es algo muy difícil a nivel psíquico, con mucha violencia, y esta violencia, pues, que algunas veces ha empezado, claro que ha habido cosas ya en el país donde son estos refugiados, se han tenido que salir después y torturas o cosas muy graves así, y pues cuando llegan al país que los acoge, estos efectos de la violencia siguen y se transmiten también a la generación, a los niños que van a nacer en estos países. Entonces es algo más específico que el hecho de ser inmigrantes, y que hay que tomar eso en cuenta, estos aspectos de ruptura brusca de los lazos que tienen estos individuos, estas personas, y de su continuidad psíquica. Y también algo que se ve mucho en los refugiados, que es la pérdida de confianza en el ambiente, y mismo algunas veces en el ser humano, o en la lengua. Es como esto de que un día tienes que salir de tu país y de tu familia, saliendo como si fueras un criminal, porque te tienes que escapar muchas veces, y algunas veces tienes que hacer cosas que después tienes ¿cómo se dice? Vergüenza, mucha vergüenza, y pierdes estima mismo de tú mismo, ¿no? Porque en este camino se pasan cosas muy graves, ¿no? Y algunos niños, por ejemplo, que son niños refugiados de Afganistán, o que hemos visto estos últimos años en París, y que son niños, tienen menos de 18 años, llegan solos, su familia los han mandado, y han hecho cosas muy graves, ¿no? En el camino. Algunas veces han tenido que abandonar a uno que se ha muerto, cosas así, que un niño
no se puede imaginar normalmente, ¿no? Se muere tu amigo y lo dejas porque tienes que seguir el camino, o porque si no te vas a morir tú también. Y algunos niños que han vivido cosas así, cuando llegan a Francia, pues llegan con un síndrome postraumático muy grande. Pero claro, decir mismo sufro, es algo que los refugiados y los niños igual, estos niños tienen, es difícil, ¿no? En un movimiento de sobrevivencia, aceptar la idea de ser frágil, ¿no? Y es normal de tener esa reacción con un evento tan grave, ¿no? Pero, o de haber tenido miedo, por ejemplo, he tenido tanto miedo que he hecho cosas que no son bonitas, ¿no? Esto, cuando haces una cosa así, lo haces porque sabes que te vas a morir, si no. Pero cuando llegas al país que te acoge y que te pones a pensar, pues es algo que muchas veces no tienes ni las palabras, ¿no? Y además, ¿en qué idioma lo vas a decir? Esto también, algunas veces es casi más fácil decirlo en el idioma de acogida, porque en el idioma materno es demasiado, vergüenza, algo demasiado fuerte, ¿no? Entonces, esta pérdida de confianza en el ambiente, en la lengua y en los adultos, esto lo digo para esa pérdida de confianza, lo que un inglés que trabaja sobre esto, que se llama Lionel Bailly, que es francés pero trabaja en Inglaterra, que trabaja sobre estos niños que han tenido traumas graves. Uy, perdona, a Francia me llama y he olvidado de cerrarlo. Perdona. Lionel Bailly habla de la pérdida de la teoría existencial en la vida. Esa teoría que tienen los niños que van a construir una teoría existencial, ¿no? Los adultos me protegen y el mundo es bueno, más o menos, pero el bueno es, tengo ganas de entrar en el mundo de los adultos, tengo deseo para este mundo, ¿no? Pero estos niños que viven cosas así, que viven traumas graves, ellos pierden esto, pierden ese sentimiento de confianza en la vida y de confianza en los adultos. Y esto casi es muy difícil reconstruirlo, muy difícil. Claro que se puede hacer, pero es algo muy profundo, porque mismo los niños, claro que no van a decirlo así, ¿no? No van a decir como lo vengo de decir. Entonces tienen que elaborar esto, tienen que pensarlo así, pero es algo, se necesita un trabajo psicoanalítico o clínico muy profundo para poder llegar a este nivel de trabajar sobre esto de la confianza en la generación anterior, y de reconstruir eso, porque si no se reconstruye esa confianza, pues muchas veces no se apacigua el sufrimiento, ¿no? Y entonces estos refugiados hay que trabajar mucho sobre la idea del trauma en el sentido psicoanalítico de este término, es decir, con la complejidad, ¿no?, que vamos a ver después de los diferentes tiempos del trauma, y esta definición que hay en la definición del trauma a nivel psicoanalítico. Lo que es importante para nosotros es esta angustia que puede haber en esas situaciones, que es más importante, ¿no?, que desborda las capacidades de los niños o de los adultos, y que no se podía anticipar, tanto un evento, una cosa que duela tanto, ¿no? Entonces, esto es importante, pero también es importante lo que se podría decir, el tercer momento del trauma, después del après-coup, el segundo, pero el tercer momento es la idea que se puede uno reorganizar. Tampoco el trauma también tiene la idea que se puede
que un trauma desorganiza, pero si desorganiza también se puede reorganizar de una cierta manera, una nueva manera. Por ejemplo, en los trabajos de Winnicott sobre los traumas de guerra de los niños en Londres en la Segunda Guerra Mundial, hay los trabajos de Anna Freud y de Winnicott que trabajaron sobre esos niños de la guerra. Y él también insistía mucho sobre esto de la profundidad de la inscripción del trauma en el desarrollo del niño, pero también insistía sobre el hecho que se podía, si se trabaja a este nivel y si se entienden las cosas a ese nivel, también se puede ayudar, imaginar, por lo menos imaginar que se puede reorganizar de una cierta manera, aunque sea diferente de los niños que no han vivido esto. Bueno, estos son los puntos importantes al nivel del contexto nuestro, de inmigrantes y de refugiados. Y ahora solo decir, bueno, los aspectos más concretos. Bueno, nosotros en Europa tenemos muchos niños que han nacido ya en Europa en familias inmigrantes y tenemos segunda, tercera generación de inmigrantes y de refugiados, porque algunos empezaron en los años 60 y entonces ya claro que ya hay varias generaciones y que este trabajo se tiene que adaptar también a esta idea de varias generaciones. Nuestra población atendida en las dos consultas que tenemos, dos consultas, pero son todos los días, tenemos en Bobigny tenemos 4 o 5 y en Cochin tenemos 6 consultas, entonces es decir, son amplias. Entonces 25 idiomas diferentes, los inmigrantes o refugiados vienen de un cuarto de ellos de Magreb, Argelia, Marruecos, Tunisia, un cuarto de África Occidental, toda la África Occidental, un cuarto de África Central y también tenemos el otro cuarto más o menos de Turquía, Georgia, Afganistán, Sri Lanka. Sri Lanka es la inmigración la más importante ahora en Francia. Y refugiados y más que nada refugiados, China, bueno, entonces bastante variado. Decir que nuestras preocupaciones están inscritas en un contexto internacional que ha empezado hace mucho tiempo. Con muchos estudios, en particular estudios que se llamaba en Estados Unidos cross-cultural, de los impactos de las diferencias sociales y culturales sobre la clínica y sobre también la manera de hacer un diagnóstico, que no es universal, no hay nada de universal en los diagnósticos psiquiátricos. Ni la depresión, ni la psicosis, todo eso se puede discutir, y ni en los tipos de relación que tenemos con los pacientes. Y también con aspectos éticos, porque en todos los países del mundo se ha enseñado que las minorías étnicas no recibían la misma calidad de servicios que los otros. Esto es un estudio belga, pero en todos los estudios enseñan la misma cosa, y que hay una disparidad muy grande, ¿no?, entre las maneras de acceder a la salud mental en los diferentes países para las minoridades. Y bueno, y con una sola razón, que son los prejuicios sociales y culturales que tenemos sobre estas minoridades, y que en la mayoría de los casos no estamos conscientes de esos prejuicios. Por eso es el problema. Podemos ver fácil los de otros países, decir, mira, en este país, en Estados Unidos, realmente hay prejuicios
hacia, por ejemplo, las poblaciones negras, africanas, afroamericanas. No sé por qué lo vemos bastante bien en otro país como Estados Unidos, pero después si nos miramos a nosotros, pues es mucho más difícil, claro, y yo creo que no hay ningún país que pueda decir que estos prejuicios no existen, y que por eso el primer paso es de reconocerlos, y el segundo de organizar, de imaginar, de inventar maneras de hacer, porque mismo las minorías, no he puesto ahí algunos estudios, pero en algunos estudios se ve bien que las minorías ellas mismas integran esta idea que los prejuicios racistas o los prejuicios de valorización social no solo son proyectados, sino también integrados por las minorías ellos mismos, y de manera transgeneracional. Por eso es muy importante de trabajar a nivel social. Y también quería solo sobrelinear que esto es importante para la primera generación, pero también para la segunda generación y para los niños, porque cuando nacen aquí los niños, uno piensa que como han nacido aquí, que hablan el idioma, o que ya saben cómo se piensa el mundo aquí, pues que ya no hay problema. Y todos los trabajos, eso es un trabajo de Canadá, de una que se llama Cécile Rousseau, que trabaja mucho con los niños de refugiados y con los niños de inmigrantes, que ha enseñado, que es un trabajo que hemos hecho con ella también, con una comparación Francia y Canadá, que si no se toma en cuenta estos aspectos de las barreras lingüísticas, pues más que nada culturales, pues hay dificultades en la alianza, no complicencia de los tratamientos psicológicos, baja eficiencia de los tratamientos, y el hecho que es muy importante de integrar los traductores y de capacitar los equipos sobre este tema mismo cuando se trabaja solo con los niños. Entonces vamos a empezar ahora a ver también los efectos de estas inmigraciones y cómo se va a traducir en clínica. En clínica nosotros nos vamos a ocupar de individuos, pero claro que los efectos de la inmigración son no solo para los individuos, para los grupos, y después también para otras cosas como la parentalidad en la migración. Los individuos, claro que los procesos son la pérdida, la violencia, los traumas, lo hemos dicho, la tristeza de estar solos, la depresión y la ansiedad que puede venir con la tristeza, pero también la inmigración también trae libertad y creatividad. Es por eso que hay que pensarlo a nivel de un trauma psicoanalítico, porque a la vez es algo que desorganiza, pero también también nos puede traer cosas. Por ejemplo, ser refugiados es algo tan importante, de llegar a un país que os da una nueva libertad, pero también se puede ver que en la migración se encuentran nuevas creatividades. Por ejemplo, yo vi que ayer Villani estaba leyendo un libro de Sam Prun, que es un gran escritor español, y que él es español, pero ha escrito muchas cosas en francés, que era su segundo idioma. Pero él explicaba que escribir en francés le daba más libertad que escribir en su idioma materno. Le permitía, en particular, porque estuvo en un campo en la Segunda Guerra Mundial, y claro, eso es muy violento. Y hablar de casi una nueva vida, ¿no? De cuando sales de estos traumas, pues era más fácil para él hacerlo en francés
que de hacerlo en español. Y bueno, eso es para decir que esto de la inmigración, el desafío es de llegar a esto, que sea más libertad y más creatividad, pero no es siempre, ¿no? Entonces es un proceso, y por eso en psicoterapia es tan importante, porque hay el aspecto negativo, la pulsión de muerte, y el aspecto positivo, ¿no? La pulsión de vida. Y el hecho es de poder pensar las cosas y acompañar al paciente para que se pase de la pulsión de muerte a la pulsión de vida, ¿no? Por ejemplo, de la depresión a la creatividad. Bueno, esto es para los individuos, también para los grupos, porque cuando uno cambia de país, pues el grupo ya no es el mismo. Entonces, falta de apoyo, de lazos, de valores, de lengua, de religión. Y hay que buscar nuevos lazos. Y eso necesita mucha energía también, ¿no? Y otro aspecto que para mí es muy importante es cómo uno es padre y madre en un mundo nuevo, donde hay estilos diferentes de parentalidad. Y cada vez que es como lo decíamos antes, ¿no? Cuando es un estilo diferente, se dice, ay sí, pero los bebés hay que hacer así, los bebés hay que mirarlos. Y a lo mejor en algunos sitios, en muchos sitios los bebés no se miran. Winnicott tenía razón cuando decía que los ojos de las madres... los ojos de las madres eran los espejos de los bebés, pero tenía razón cuando uno mira a los bebés. Pero si vivimos por ejemplo, en África del Oeste, donde no se miran los bebés, el espejo del bebé es el cuerpo de la madre. Entonces ya no es espejo, pero bueno, es algo que tiene una función de estructuración muy importante, ¿no? Pero quiero decir que esto de qué es lo que ayuda, qué es lo que estructura, qué es lo que permite el desarrollo, esto depende también del estilo de parentalidad, del estilo de interacciones precoces, ¿no? Y esto cambia mucho, porque hay mil y unas maneras de bien ocuparse de los bebés, pero nosotros, claro que para nosotros cuando nuestra manera de hacer tiene que ser la buena, porque es así, si no se hace lo que se llama en clínica transcultural un descentramiento, es decir, un movimiento de que no estoy en el centro. ¿Quién está en el centro? Es el paciente que está en el centro, porque en este momento es él que viene a verme. Entonces, si no hago este movimiento, pues lo más natural es de pensar que el centro soy yo, aunque no me lo diga así, ¿no? Y que entonces lo que estoy mirando, lo que estoy viendo de cómo esta madre hace con el bebé, pues yo lo voy a comparar a lo que yo sé de cómo se hace. Se habla así al bebé, se mira así al bebé y se coge, cuando lo quieres dormir el bebé, lo duermes tranquilamente, bajando la voz, bajando el movimiento. Pero ustedes saben que en India, por ejemplo, del sur, donde trabajó una gran antropóloga de los bebés que se llama Ellen Stark, pues no se hace, ella enseñaba algunas películas donde para dormir el bebé se le hacía así, ¿no? Movimientos así, y se le veía el rostro del bebé que se apaciguaba. Pero cuando lo enseñaba a los estudiantes, que éramos nosotros estudiantes, y nosotros dábamos grito, pero ¡qué violencia los bebés! Y ella decía, pero ahora vamos a mirar otra vez y van a mirar el rostro de los bebés. Y cuando mirábamos el rostro, pero qué ternura. Pero en el primer momento no lo había visto. En el primer momento que había visto violencia. ¿Por qué? Porque había comparado. Digo, ¿cómo se va a dormir un bebé haciendo y dando gritos? Pues sí, se puede dormir un bebé, porque son interacciones kinestésicas. Son interacciones corporales, son interacciones tónicas. Y esas interacciones, depende si es así en el estilo, ese es lo que me duerme, porque ese es lo que está en adecuación con mi yo interior, ¿no? Con lo que soy. Entonces esto es, ahora cuando lo cuento así parece evidente que no lo es porque hay que hacer un movimiento de descentramiento.
Otro punto a nivel clínico que lo empecé a decir antes, pero que esto es verdad para todos, no solo los refugiados, el trauma migratorio es para todos los que cambian de país. Es Toby Nathan el primero que ha trabajado sobre este concepto de trauma migratorio, es decir que todo cambio de país, y mismo cuando cambio de país para estudiar o para casarme o no sé qué, hay tantas maneras de cambiar de país, pues hay algo de un trauma migratorio, pero claro que también se puede ver el aspecto positivo, porque me puedo reorganizar y algunas veces mejor, más libertad, como lo decía antes, más posibilidades. Pero hay algo de un trauma, de un movimiento que me desorganiza y que necesita una nueva reorganización psíquica. Con este concepto que es muy importante ahí de Freud, que es no sé cómo se dice, me parece que se dice igual, ¿no? El après-coup. Es decir, que no solo es en el primer momento, del momento de la migración, que este momento la mayoría de las personas lo viven bien, pero es en el après-coup, cuando llega otra cosa. ¿Qué puede ser el après-coup de este trauma migratorio? Pues puede ser el nacimiento de un hijo. Esto es para las madres migrantes. El momento del après-coup muchas veces es es cuando nace un bebé, el primero que nace en el país de acogida. Pero también para los padres, los estudios han enseñado que para los padres son más que nada la adolescencia, porque la adolescencia, seguramente para los padres, en el estudio ese que habíamos hecho sobre los momentos de vulnerabilidad de los padres inmigrantes en Francia, los padres viven la adolescencia como el último momento donde después el adolescente va a escoger, por ejemplo, de casarse con alguien de ahí, con los objetos sexuales que va a coger y la alianza. Y si todo se pasa bien, ¿no? Pero si hay una dificultad en este momento, los padres inmigrantes viven eso como un momento donde su inmigración, si las cosas no se pasan bien en este momento para el adolescente, es como si su padre había hecho mal las cosas, ¿no? El hecho de que la inmigración sea un suceso, son los niños y los adolescentes que son los que van a hacer que sí es un suceso. Pero si hay un problema, no es un suceso para los padres, ¿no? Entonces eso vulnerabiliza mucho a los padres y más que nada a los hombres de esta adolescencia, donde el adolescente va a seguir en algo de la continuidad transgeneracional, o va a haber una ruptura con el hecho que se case con alguien del país y que ya no siga nada, ¿no? Entonces esa idea de continuidad o de suceso o de dificultad. Y cuando hay dificultades con los niños, por ejemplo, un niño que tiene problemas de desarrollo, por ejemplo, esto va a traer, o una niña que tiene anorexia, esto va a traer muchas preguntas para los padres, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, esta niña anoréxica, si yo me había estado en mi país, a lo mejor no hubiera pasado. A lo mejor sí, pero ellos piensan, muchas veces se preguntan, a lo mejor no. Es decir, a lo mejor la inmigración ha vulnerabilizado a mi manera de ser padre o de ser madre. Igual en los momentos de luto, en los momentos donde se pierde alguien importante, y en la inmigración los lutos son más difíciles porque no hay todos esos lazos que se decía antes para ayudarnos a pasar y a seguir relaciones con los muertos, ¿no? Aunque los muertos hayan ido, pero seguir pensando. Entonces, estos son momentos que van a ser de après-coup y que van a enseñar que la migración no ha sido tan fácil, ¿no? Bueno, esto de la parentalidad
y del parentesco, los padres tienen que, para ser padres, los ingredientes son intrapsíquicos, también son intersubjetivos y son colectivos. Y pues los aspectos colectivos cambian mucho cuando están en otro país, también con las migraciones internas, cuando se pasa, por ejemplo, de una zona rural a una zona de ciudad, pues se pierde este soporte de la comunidad para ser padres y la relación con la generación anterior. Y otra cosa es que cuando uno es padre en una situación de minoría, pues siempre hay estigmatización y racismo, porque no se piensa que no hay diferencias con el exterior. Y el problema para estos padres es de no perder a su autoestima, porque son diferentes y que pertenecen a minorías, y de promover el hecho que puedan, es una palabra inglesa que es el agency en inglés, agenciamiento en portugués, es la idea de poder utilizar sus propias competencias, de ser activos. No se puede ser padres siendo pasivos, ¿no? Utilizando sus posibilidades, sus maneras de hacer. Y la importancia también del idioma materno y de una cosa que es difícil a pensar muchas veces en Europa, que el bilingüismo no es un problema para los niños, pero sí puede ser para el exterior, que hace jerarquías entre los idiomas. Y la importancia de esta transmisión, porque en situación transcultural la transmisión no se puede, solo los padres pueden transmitir, el grupo ya no transmite, entonces es algo más precario, más difícil, más frágil. Y entonces, si se vuelve a utilizar los trabajos de Winnicott sobre los cuidados precoces, los cuidados, ¿cómo se dice? Maternos, bueno, los cuidados del primer momento, que hay holding, handling y presentaciones del objeto. He olvidado aquí de poner del objeto y del mundo, que son estas tres funciones importantes de los cuidados maternos. Y en estas tres funciones hay muchas variabilidades en función del social y cultural, en holding, en las maneras de hacer y de hacer con los bebés. Handling, claro, mirar, no mirar, lo que decía antes, tocar, no tocar. Hay algunos estilos de interacciones muy cercanos, donde se toca mucho, donde el cuerpo de la madre está siempre en relación con el cuerpo del bebé, y otros donde, como nosotros, donde los bebés están muy lejos, porque están en carros, en cunas que los alejan de los cuerpos de las madres. Es así que hacemos nosotros. Pero la función, la más precaria en esas situaciones transculturales, es la presentación del objeto del mundo, es decir, como una madre inmigrante, una madre refugiada, va a tener, al mismo momento que ella tiene que transmitir sus cosas que vienen de la generación de antes, que es transgeneracional, al mismo tiempo que hace eso, tiene que presentar, abrir el mundo, Winnicott dice presentar el mundo a pequeña dosis, ¿no? El objeto y después el mundo a pequeña dosis. Pero ¿cómo se hace cuando este mundo no se ha introyectado de manera buena, de manera como si es un mundo que nos pertenece? Entonces ahí hay una dificultad que trae vulnerabilidad para las madres. Y lo había dejado en inglés esto, en esta, cómo ser una madre bastante suficientemente buena, en estos tres niveles de la parentalidad intrapsíquica, intersubjetiva y colectiva. Y bueno,
vamos a pasar a otro momento. A lo mejor me quieren preguntar o comentar o antes que pasemos después a la organización de los niños, porque ahora estamos en esto de la parentalidad. ¿Quieren comentar o decir o preguntar antes que pasemos o quieren pararse un poquito? No sé. Como quieran, né? Eu acho que pode fazer uma pausa, não? Vamos ver como é que é. Eu acho que era bom fazer uma pausa antes de começar o filme. Sí, después vamos a ver, pero también tengo un cuarto de hora y después presentamos el filme. O acabo y después antes de presentar el filme, bueno. No, me preguntan, entonces sigo ahora por el momento, ¿no? Bueno. ¿Sí o quieren hablar? Sí. Entonces el otro momento vamos siguiendo, el niño crece, ya no es bebé, ahora ya es, ya se va desarrollando y va siendo más grandecito y va a tener que hacer este trabajo de pasar de dentro a afuera. De dentro, es decir, dentro la intimidad familiar, la lengua materna, los rituales, la educación, los valores, los hábitos, las explicaciones que se dan, los alimentos, claro, las relaciones familiares, las reglas y todo esto. Entonces, los niños cuando mismo de una clase social pobre, por ejemplo, a una clase al exterior, tienen que hacer este trabajo de pasar de dentro afuera. Fuera, es decir, otro idioma o mismo otra manera de hablar el mismo idioma. La escuela, la educación, los alimentos que son diferentes, las explicaciones, los amigos que piensan también las cosas diferentes, los médicos, los psicólogos, los hospitales que son también representantes de este afuera. Y algo que existe afuera cada vez que pertenecemos a una minoridad, que es la idea de que somos diferentes, la alteridad y el racismo, claro, el racismo, no el racismo individual, esto también existe, pero yo hablo más del racismo institucional, es decir, el hecho de ver el otro porque es diferente a nivel social o diferente a nivel cultural, de rechazarlo o de pensar que, por ejemplo, no tiene la misma relación con las palabras, con la interioridad, con la psicoterapia, todo eso. Es eso el racismo institucional, ¿no? Es esa la manera de pensar, por ejemplo, ¿quién accede a la psicoterapia psicoanalítica? ¿Quién? Todos pueden. Si se puede cambiar algo en el dispositivo para que sea posible, pero si no, solo van a acceder los que ya saben lo que es una psicoterapia psicoanalítica, los que saben que voy a hablar de mi presente y de mi pasado, y soy yo que hablo, soy yo que voy a hablar. Pero también se puede pensar diferentemente. Se puede pensar, por ejemplo, en algunas familias pueden pensar que no soy yo que hablo, yo me pongo delante de Tames y digo, ¿qué ves de mí? ¿Qué ves de mí? Y es ella que me tiene que decir lo que ve de mí, después yo puedo organizar un trabajo. Pero para eso cambia la interacción, es decir, es la relación, la manera que yo pienso lo que hay que hacer en esa situación para que yo esté mejor. ¿Hablo o no hablo? ¿Veo a alguien individual o voy a ver un grupo? ¿Hablo del presente o del pasado? ¿Hablo del futuro? ¿Hablo de mis sueños o no hablo de mis sueños? Todo eso, nada es natural en todo esto, ¿no? Entonces todo es una idea de dispositivo que permite que se pueda acceder a un intercambio y a un cambio también. Entonces es eso el racismo, ¿no? Es esa idea de qué es posible para el otro o no, y cómo podemos encontrarnos, ¿no? Entonces los niños tienen que hacer ese trabajo de dentro a afuera, y esto es el dibujo de una niña. Es una niña que venía de Turquía y no hablaba. En su casa hablaba el turco, hablaba el francés, y cuando llegaba a la escuela no hablaba más. Se acabó.
ni francés ni turco. Entonces la maestra decía, pero ¿qué pasa con esta niña que no quiere hablar? Tenía un mutismo extrafamiliar, como se dice. Y los padres decían, no, nuestra niña habla muy bien el francés y el turco. Y lo registraba en una máquina y se lo traía a la escuela, ¿no? Para que a la maestra, para que oyera, pero bueno, la niña no hablaba. Y la maestra dijo, bueno, ya está bien, yo no entiendo, no comprendo. Y la madre decía, pero esta maestra es racista. No, y no era racista, claro, pero decía, tu hija no funciona bien a la escuela, pero es verdad que no funcionaba bien. Pero había esa idea que en la casa funcionaba muy bien y en la escuela no funcionaba muy bien. Y cuando llegó a la consulta, la niña que no hablaba en ese momento se puso a dibujar eso. Ve una niña que está así suspendida tenía 7 años, suspendida en el aire, encima de la ciudad, y ves que tiene una antena parabólica, seguramente una manera de ver la televisión del país de sus padres, ¿no? Pero esta niña pues estaba ahí así, suspendida con el arco que no estaba ni en un sitio ni en el otro, estaba así. Y cuando esto no hablaba, cuando dibujó esto no hablaba. Cuando se puso a hablar a la sesión después, le preguntamos que nos contara eso, que nos contara que nosotros veíamos una niña que estaba entre dos mundos y eso. Y ella decía que cuando ella comentaba el dibujo diciendo, cuando estoy en casa pienso en la escuela, cuando estoy en la escuela pienso en la casa. Entonces esos dos mundos estaban como, ella no podía estar bien, en realidad en la casa estaba un poco mejor, porque podía hablar, pero en realidad estaba mal mismo en la casa, porque el pasaje entre los dos mundos le hacía miedo. Y otro dibujo que no está ahí, que dibujó también la segunda vez, que dibujó su madre con un velo en la cabeza. Su madre no tenía velo, su madre era una señora turca, una lingüista, profesora de la universidad en Turquía, y no tenía velo, era muy laica y eso. Y no tenía velo, pero ¿por qué la niña dibujaba un velo? Cuando se puso a hablar, nos contó que cuando llegaba a la escuela tenía mucho miedo que su madre se muriera y que había imaginado, porque no estaba ella con ella, y que había imaginado que si ponía un velo no se iba a morir. Bueno, son fantasías de los niños, ¿no? Pero lo que sí se puede entender es que el pasaje de un sitio al otro era muy difícil para ella y tenía angustias, de esas angustias de pérdida, y entonces tenía fantasías sobre el rostro de su madre, como una manera de seguir en relación con su madre. Y esta niña, utilicemos una técnica de psicodrama psicoanalítico con ella, y era muy interesante de ver que escogió, a la segunda sesión iba llegando para ir a la consulta a Bobigny, hay un tramway, un tren de esos, y en el tren le dijo a su madre, mamá, le vas a decir al grupo, porque nosotros ya le voy a explicar que hacemos grupo, le vas a decir al grupo que quiero jugar, porque yo le había dicho que la vez después íbamos a jugar y que podíamos jugar un cuento. Y entonces le dijo a su madre, yo no puedo hablar en el grupo, pero le vas a decir al grupo que quiero jugar a Caperucita Roja. ¿Conocen, no? Sí, la Chaperon Rouge, la Caperucita Roja. Y entonces su madre dijo, sí, mira,
se lo voy a decir, pero tú tienes que hablar. Si hablas, te compro un vestido rojo. Te compro un boni, le gustaba mucho el rojo. Te voy a comprar, mira, y ahí está roja también. Te voy a comprar un vestido rojo. Y no, yo no hablo, y no sé si voy a poder hablar, pero bueno. Llegó, al principio no hablaba, su madre dijo, la niña ha pedido que les diga a ustedes que quiere jugar a Caperucita Roja. Y dijo, bueno, vamos a jugar, vas a escoger quién hace, quién. Y entonces en la consulta había uno solo, ese día solo uno, que era un terapeuta negro. Entonces dice, él, que es Charles, él va a ser el lobo. Porque él, y Charles, que es un terapeuta muy bueno ahora, pero en este momento llegaba a la consulta para hacer su trabajo de su formación de transcultural y me dice a mí, pero es que yo no conozco el cuento de Caperucita Roja. Él viene de África. Y digo, es igual, te lo vamos a contar, lo vamos a jugar, pero era interesante de ver que era él que escogió. Después, ¿quién es la...? Le digo, ¿quién es la abuela? Y me dice que yo fuera la abuela. Y digo, no, yo no puedo jugar, porque habíamos decidido, en esta técnica, el que hace el juego, el terapeuta principal no juega, entonces no pude jugar, pero fue alguien que era una terapeuta que había hablado mucho la primera vez y que también era muy importante para la niña que fue, y bueno, y así, y escogió que ella, ¿quién era Caperucita Roja? Pues dijo que era ella, claro, y ella que va del mundo de la abuela al mundo de la madre, o del mundo de la madre al mundo de la abuela, como ustedes quieran, ¿no? Y entonces empezó, no hablaba, se iba por el camino, eso, con la bolsita y eso, y bueno, y llegaron donde la abuela, y el lobo vino a comer la abuela, y al momento que el lobo comió la abuela, y cuando comió la abuela, la niña se puso, pero violenta, se puso de muy mal humor. El lobo le dijo, pero tú qué malo eres, se puso a hablar, le dijo, qué malo eres, pero cómo has comido a la abuela, te voy a matar, y cambió el final del cuento, ¿no? Ella, con su ira, y se dio cuenta que había hablado, y entonces a partir de ahí ya, claro, y pudimos comentar lo que había pasado, y el dibujo, y este miedo que era realmente el Caperucita Roja, el miedo que ella tenía de pasar del mundo de su abuela, en realidad, al mundo de su madre, y al mundo de aquí. Y para todo esto, y esto también del racismo, porque cuando escogió a Charles, que es el terapeuta de África, seguramente escogió también esta idea de la diferencia, ¿no? De la diferencia y de una manera de proyectar una diferencia negativa. Y después le dijo a Charles, ¿me quieres, no? Le dijo la niña a Charles, y Charles, yo sí te quiero, aunque porque me has aprendido mucho. Había aprendido el cuento de Caperucita Roja. Entonces, esto es con otra técnica que tenemos otra técnica con los niños, que es de trabajar sobre un cuento bilingüe. Es decir, le pedimos a los padres de traer un cuento en un idioma y lo traducimos en otro. Entonces, este niño que él tenía dificultades para hablar en todos los idiomas, pero hablaba muy mal a la escuela. Cuando estaba en la escuela tenía todavía con procesos de inhibición. Y entonces utilizamos esa técnica de traer un cuento en dos idiomas, traducirlo con el niño y trabajar, asociar, dibujar, jugar con las dos versiones del cuento. Es Danielle Pinon-Rousseau, una terapeuta, una investigadora de Bobigny, que lo ha inventado. Y pues esto es el cuento que hizo cuando ya hablaba mucho mejor y que había salido de su inhibición. Él tenía 6 años
Y entonces inventó este cuento, porque al final se inventa un nuevo cuento. Y esto es el cuento que él inventó. Ustedes ven que hay dos personajes que son blanco y negro y azul y rojo. Es decir, totalmente mestizados, totalmente de todos los colores. Hay un poco de francés, pero también el niño es de África. Ese no le dije que el niño era de África, pero pueden imaginar. Nació en Francia, de sus padres de África. Entonces, estos dos personajes muy diferentes viven en un país donde siempre hace sol y pescan. Y el final de la historia es, ellos son diferentes, pero son amigos. Eso es la final de la historia que ha inventado, es decir, reconocer la diferencia, la alteridad, pero de considerar que no es porque yo soy diferente de mi amigo, que no puedo tener una relación con él. Él lo dice con las palabras de un niño de 6 años, claro, pero es muy interesante de ver que es una elaboración con el dibujo y el comentario del dibujo de la alteridad. Bueno, pues claro que los adolescentes todavía es diferente, porque los adolescentes, pero los adolescentes lo vamos a dejar para más tarde, porque lo veremos antes de ver una consulta con los adolescentes. Vamos a seguir, vamos a ver, hay muchas cosas, pero vamos a ver, no, esto lo veremos después. Es que no es la buena, la habíamos traducido o a lo mejor la he olvidado antes de traducir. Bueno, entonces no se lo enseño, ya se lo enseñaré después. Ya, pero es igual. La pregunta no es de cómo se hace para utilizar estos aspectos de dificultades, de vulnerabilidad, de hacer que en un dispositivo transcultural se pueda utilizar esto como creatividad, ¿no? Entonces nosotros hemos imaginado a partir del trabajo de Devreux, que es el fundador de esto, que lo inventó, es antropólogo y psicoanalista, que lo inventó en la Menninger Clinic en Kansas, de utilizar la psicoanálisis y la antropología o la lingüística de manera complementarista, es decir, de utilizar las dos cosas a la vez, pero no de manera obligatoria, pero no de manera simultánea. Es decir, lo que es antropología no se interpreta y solo se interpreta lo que es psicoanálisis, lo que tiene que ver con la psicoanálisis. El complementarismo ya lo veremos más después, pero es esta idea de complementariedad, de utilizar dos disciplinas y de utilizar las lógicas de cada de estas disciplinas. Entonces nosotros lo hicimos a partir de esta metodología, como le dije antes, del aporte de Lebovici, de Nathan de la primera generación, y con otras inspiraciones de nuestras técnicas que son Winnicott, la psicoterapia de grupo, sistémico, y el psicodrama, que hemos utilizado mucho el psicodrama de Moreno. Entonces el dispositivo tiene que utilizar de manera obligatoria pero no simultánea estas dos disciplinas para utilizar lo que es universal. La universidad psíquica es universidad psíquica más que psicológica, es el hecho que somos todos iguales, ¿no? Que el ser humano somos todos iguales, pero todos también tenemos un código cultural con variaciones que son muchísimas, variaciones universales y diversidad cultural. Entonces, en el dispositivo vamos a utilizar este complementarismo para poder hacer a la vez utilizar los parámetros individuales y culturales. Y en este dispositivo que hemos imaginado, pues también hay dos cosas que son muy importantes. El hecho de reconocer y elaborar la transferencia y la contratransferencia cultural
es decir, y social también, el hecho que hay diferencias entre la familia y yo a nivel social o cultural, pues esto existe y lo voy a elaborar, voy a hacer que estas diferencias no sean un obstáculo, sino una manera de tener relación juntos. Para eso hay que reconocerlo. Y tomar en cuenta que hay una resistencia psicológica a la diversidad, es decir, que la reacción la más normal, más frecuente, aunque no sea la más normal, pero la más frecuente, es reconozco lo que conozco, ¿no? Pero la diversidad cultural quiere decir que tengo que reconocer también lo que es diferente de mí. Pero para eso hay resistencia, porque siempre voy a atraer a mí, ¿no? Lo que decía antes. Entonces, los principios básicos de la clínica transcultural es universalidad del funcionamiento psíquico y universalidad de la codificación cultural al nivel de todas las expresiones, variaciones de maneras de hacer con los niños, las explicaciones de la enfermedad y todo eso, ¿no? Y el abordaje que vamos a utilizar es complementarista para poder utilizar de manera nunca simultánea a estas disciplinas, pero se puede utilizar, y aquí hay más ejemplos, no solo la psicoanálisis y la antropología, pero también la lingüística, la historia, la teoría sistémica, las ciencias religiosas, depende de lo que se necesite en clínica o en investigación y las interacciones entre estas disciplinas. Este complementarismo incluye la idea de trabajar sobre las representaciones de la enfermedad, de cómo se sufre, qué sentido se da, qué diferentes significados se da, con la idea que la causa no es el sentido, claro, la causa de el bebé está mal por eso es una cosa, pero no es el sentido que yo le doy, es sentido a nivel psicoanalítico. Entonces hay que hablar no solo de las causas, pero de cómo yo construyo el sentido y de las modalidades de tratamiento. Y una cosa importante en el dispositivo es el proceso de descentramiento. Entonces trabajamos con equipas muy pluriprofesionales, plurilingüísticas, pluriculturales, porque el grupo que va a acoger la familia, porque nosotros acogemos la familia en individual, en relación en dos coterapeutas o en